Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a dar paso a la sección Ni olvido ni perdón. Déjenme que les lea algunos titulares de lo que sigue haciendo Bildu. Porque claro, Bildu sigue trabajando para lo que siempre ha trabajado, ¿no? Que es básicamente la ruptura de España, la independencia del País Vasco y, por supuestísimo, la defensa de ETA. Déjenme que les lea, porque ya tenemos una manifestación convocada para enero del 26, porque hay que ir agitando el avispero, no vaya a ser que se olvide la gente de que Bildu está para lo que está, y es una manifestación SARE en favor de los presos de ETA. Pero además tenemos para el 22 de noviembre, muy cerquita, una convocatoria de una manifestación, dicen ellos, nacional, ¿qué más quisierais? Por la República Vasca. ¿Se acuerdan lo que les decíamos hace una serie de programas sobre esta especie de carrera de relevos? Ahora vas tú, separatista y golpista catalán, ahora voy yo, proetarra, y así vamos haciendo el camino a medias y vamos destrozando España. Carlos Urquijo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Pues Carlos, vamos a hablar de todo esto, vamos a recordar, porque además en una fecha similar a esta o cercanas, pues resulta que el bagaje negro de la banda terrorista ETA se eleva nada más y nada menos que a 20 personas. Y luego vamos a hablar también de Elena Beloki, un clásico, cómo no, alguien metido en la estructura de Sortu Bildu que no tenga un pasado terrorista. ¿Qué cosa más extraña sería, verdad? Pues nada, hoy tampoco se va a cumplir. Carlos, todo tuyo. Bueno, pues como empezabas por la actualidad, vamos a continuar por ella. Hablabas de las manifestaciones convocadas para el mes de noviembre y para enero del año próximo, pero yo sí que quería que recordáramos un episodio de la semana pasada que me parece un esperpento, ¿no? Porque el pasado miércoles tenemos que recordar que se convalidó en el Congreso de los Diputados el decreto del embargo de armas y combustible a Israel. Salió con 178 votos a favor y los 6 votos de Bildu fueron determinantes para que se aprobara la convalidación de este decreto. Y yo pensaba en la hipocresía que supone que estos 6 votos sirvieran para convalidar un decreto de embargo de armas cuando, por ejemplo, como hemos recordado en alguna otra ocasión, su portavoz, Mertxe Aizpurua, fue condenada en el pasado a 1 año de prisión por apología del terrorismo, y cuando jamás dijeron una palabra para embargar las armas a ETA, ¿no? Todo lo contrario, yo en muchas manifestaciones les escuchaba gritar aquello de ETA mátalos, y también recuerdo cómo recaudaban dinero con huchas en lo que llamaban Enrico Tabernas, y cómo en el periódico de Mertxe Aizpurua, en Egin y en Gara, se señalaban los objetivos para que ETA actuara asesinando, ¿no? Por eso me parece el colmo del sarcasmo que ahora se presten a convalidar ese decreto pidiendo el embargo de armas a Israel. Pero da todo lo mismo, Carlos, si es que da igual, es surrealista lo que está pasando. Ver a una banda terrorista hablar de fines humanitarios, veíamos en la flotilla, en esa cosa, que si te la tomas a risa, yo creo que se hace mal, pero bueno, esa especie de parodia de la flotilla basurilla que escondía una acción perfectamente orquestada para intentar boicotear y frustrar un proceso de paz. Y lo hacían llamándose humanitarios, iban 2 condenados por ETA dentro y decían todos, no, es que somos muy humanitarios. Sí, ETA, humanitaria. Bueno, luego continuamos, como decías, con eso que ellos llaman manifestación nacional para el próximo mes, para el 22 de noviembre, y que es un poco de risa, ¿no? De risa digo porque de alguna manera tratan de contraprogramar la fiesta de la Hispanidad, del 12 de octubre. Yo ayer leía un tuit del secretario general de Sortu, de Arkaitz Rodríguez, en el que además de convocar esta manifestación, decía concretamente: en el Día de la Hispanidad, Euskal Herria no tiene nada que celebrar. Lo que conmemora el Estado español es un proyecto nacional de carácter supremacista que niega la existencia de otras naciones como la vasca y desprecia nuestra lengua, cultura e identidad. Y luego ya en plan más poético decía: no somos franceses ni españoles. Como vascas y vascos vamos a mandar un mensaje muy claro: ni pudisteis, ni podéis, ni podréis.
Euskal Herria es y va a seguir siendo viento de libertad. Bueno, además de apologetas del terrorismo, son cursis como ellos solos, ¿no? Carlos, Y por el cierto, cartel de la convocatoria, viento de libertad, cuando han provocado una de las mayores diásporas de gente por no poder vivir en libertad ahí, bueno, eso se tiene... referirán con Sí, el viento, ¿no? A cómo nos expulsaban del País Vasco, sí, ¿no? sí. Supongo. Y es curioso porque el cartel de la convocatoria, que es una pena que no se pueda ver a través de la radio, pero el título de la manifestación es Aldemendik, que es el lema que utilizaban siempre para expulsar a la Guardia Civil. Aldemendik significa fuera de aquí, en castellano. Y el dibujo que acompaña ese lema es un muñeco, como si fuera un clic de aquellos de Famóvil, que es un guardia civil. O sea, ese es el lema y el dibujo de la convocatoria. Y luego, por último, en cuanto a actualidad, pues bueno, SARE, que es la sucesora de aquellas asociaciones ilegalizadas, de gestoras, clandestinas, Catasuna, etcétera, es decir, el grupo Batasuna de apoyo a presos, pues ha convocado su enésima manifestación, porque no sé cuántas van ya, que las hacen siempre en enero, después de Navidad, concretamente el 10 de enero en Bilbao, y el título de esa convocatoria es "No se puede alargar más". Y el que fuera consejero de Justicia del gobierno vasco, hay que recordarlo, con Ibarretxe, Joseba Azcárraga, decía en la presentación la semana pasada de esta manifestación que hay que enfilar la última parte de un proceso que se ha alargado mucho. Esto es lo que decía Joseba Azcárraga, y se refería a que hay 126 presos todavía de ETA y 60 y pico de ellos están en segundo grado, ¿no? Ahí en ese alargar el proceso, como le llama él, no mete el que por fin se juzguen prácticamente 400 actos terroristas, asesinatos que quedan pendientes. Eso se le ha olvidado, ¿verdad? No, claro, el acabar con la impunidad no les interesa. Eso no estaba en el contrato que firmaron con Zapatero y luego con Pedro Sánchez. En cuanto a los perfiles, luego vamos con el recordatorio de los asesinatos, Carlos. Pues hoy vamos a hablar de Elena Beloki, que desgraciadamente le conozco porque es de mi pueblo, es de Llodio. Y esta es ahora, en el último congreso, fue elegida responsable del área internacional de Sortu. Y hay que recordar que esta es la primera mujer que estuvo en la cúpula de la banda y que era la que se encargaba de redactar sus comunicados, ¿no? En el año 2007 fue condenada a 13 años de prisión por pertenencia a banda terrorista, concretamente a lo que se llamaba Saki, que era, digamos, el aparato internacional de la banda, con lo cual ha pasado del aparato internacional de la banda al aparato internacional de la banda de ahora, que es Sortu, ¿no? Por supuesto, no cumplió los 13 años y en 2016 salió en libertad, e incluso, como detalle chusco, al año de estar en prisión debió quedar embarazada, yo no sé si fue o se iba a someter a un proceso de estos de embarazo por un procedimiento clínico, sí. Y creo que se le concedió permiso para salir de prisión, para someterse a ese tratamiento. Creo que luego lo recurrió la Fiscalía y no sé lo que ocurrió, pero bueno, como detalle chusco, pues ¿no? El de que además de ser condenada a 13 años, pues enseguida se le concedió este permiso para que pudiera ser madre. Oye, ¿no? pues esta persona, Elena Beloki, con el conocimiento que tiene que tener de los distintos grupos terroristas y asesinos que rodean a Israel, posiblemente sea de las que ha asesorado en esta historia del embargo y demás. Lo digo porque, claro, las prácticas conjuntas de entrenamiento de los etarras con asesinos de Hezbollah y demás han sido más que habituales. Sí, bueno, como iban también a Libia y Cuba, sí. En fin, Venezuela, y bueno, refugiados luego por allí tanto tiempo, ¿no? En fin, tenían un aparato internacional muy importante a base de contar mentiras, ¿no? Sí, sí. Vamos, Carlos, si te parece, con los asesinatos, porque como decía, son 20 y como dice el título de esta sección, ni olvido ni perdón. Lo primero es no olvidar lo que ocurrió, ¿no? Y merecen estas personas un recuerdo de todos los españoles de bien. El 7 de octubre del año 80 fue asesinado en Eibar Carlos García, que era estanquero, y fue asesinado de 2 tiros en su estanco y, como no, pues fue acusado de colaborar con la policía. Hay que decir también que previamente le habían quemado el coche en 2 ocasiones. El 7 de octubre del 88 fue asesinado en Bilbao Ramón Bañuelos. Era vendedor ambulante, le colocaron una bomba en su coche y también, para justificar este asesinato, le acusaron de ser confidente de la policía. El 8 de octubre del 77,
hubo en Guernica un triple asesinato. Asesinaron a Augusto Uceta Barrenechea, que era presidente de la Diputación de Vizcaya, cuando llegaba al frontón Jayalay de Guernica a jugar a pelota, que es lo que le gustaba, como vasco que era, y al abrir el maletero para sacar la bolsa de deportes lo ametrallaron. Sus escoltas, que eran Ángel Rivera y Antonio Hernández, al intentar una maniobra evasiva, fueron también acribillados a tiros. Concretamente, Ángel Rivera recibió 17 impactos de bala. El 8 de octubre del 79 fue asesinado en Pamplona Carlos Sanz, que era inspector del Cuerpo Nacional de Policía, al que descerrajaron 7 tiros cuando bajaba de su coche. El 8 de octubre también, pero del año 82, y también en Pamplona fue asesinado Alberto Toca, que era delegado de la Mutua Asepello. Entraron 2 etarras en su despacho y en el mismo despacho le dispararon 2 tiros en la cabeza y se marcharon tranquilamente. También el 8 de octubre, pero del año 83, en Hernani fue asesinado Juan José Pulido, que era un comerciante, y le asesinaron a tiros cuando entraba en el coche. En El Goíbar, el 9 de octubre del 78, ETA asesinó al guardia civil Anselmo Durán, cuando salía del cuartel, iba vestido ya de paisano, y fue ametrallado, con lo que han hecho impactos de bala. A continuación se puso un control de la Guardia Civil para ver si se podía detener a los etarras, y en ese control fue asesinado también a tiros su compañero Ángel Pacheco. El 9 de octubre del 82 fue asesinado en Irún José Jiménez, era capitán de la Guardia Civil, fue, como no, asesinado por la espalda en la parada del autobús. El 9 de octubre de 2000, y este es un buen amigo tanto tuyo como mío, fue asesinado en Granada el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. Sí. 2 tiros por la espalda mientras esperaba el ascensor para subir a su casa. Un saludo muy cariñoso para Dani Portero y a Dani, el día 9 también. El 11 de octubre del 79, en Guecho, fue asesinado el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio Mesa, cuando el coche en el que iba junto a otros 2 policías paró en un semáforo y fue ametrallado. Resultó herido otro agente que le acompañaba y el comisario recibió 20 impactos de bala. El 12 de octubre del 75 fue asesinado en Villarreal de Álava Germán Aguirre, era taxista, uno de los 14 que fueron asesinados por ETA, de 3 tiros en la nuca. Y también, como no, pues como había que justificarlo de algún modo, le acusaron de ser confidente de la policía. El 13 de octubre del 78, en Bilbao, otro triple asesinato. Fueron asesinados en el jeep en el que viajaban hacia el sanatorio de Santa Marina para relevar en la custodia de un recluso a otros compañeros, los policías nacionales Elías García, José Benito Díaz y Ramón Muiño. El 13 de octubre del 80, en San Sebastián, fue asesinado el teniente coronel del Ejército de Tierra, Lorenzo Motos, cuando detuvo su coche en un semáforo camino del acuartelamiento de Loyola. A Lorenzo Motos le asesinaron con 18 tiros. El 13 de octubre del 83, en Rentería, fue asesinado, también cuando iba de paisano al bajarse del coche, con 3 disparos el guardia civil Ángel Flores. Y por último, el 13 de octubre del 97, hoy he visto en la televisión que estaba celebrándose un homenaje en Bilbao, fue asesinado en la entrada del Museo Guggenheim, el China José María Aguirre, cuando descubrió que unos terroristas de ETA, que iban en una furgoneta con matrículas falsas, estaban dejando unas jardineras cargadas de explosivos. Al acercarse este agente a identificarles ante esa matrícula falsa, pues le descerrajaron 2 tiros y lo mataron. Y esos son los asesinatos que no tenemos que olvidar y que ocurrieron en diversos años en la última semana. Oye, Carlos, con el conocimiento que tienes tú de lo que pasa en el País Vasco, además has sido delegado del gobierno allí, te pregunto, cuando se acabe esta etapa de gobierno, cuando se acabe esta cosa horrible que comenzó en época de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo un paréntesis muy mal aprovechado por Mariano Rajoy y después se ha vuelto con Pedro Sánchez, ¿tú qué crees que va a ocurrir con esta gente? Lo digo porque, claro, lo que hemos descrito hoy es que tiene una maquinaria muy engrasada y muy lanzada hacia su objetivo rupturista, separatista y demás, y proetarra. ¿Tú crees que van a hacer arder las calles?
Bueno, yo lo que creo es que desgraciadamente el paréntesis va a ser definitivo, porque no creo que un nuevo gobierno, el que vaya a sustituir al de Pedro Sánchez, se vaya a andar con tonterías, ¿no? Los años pasados no pasan en balde y en estos momentos no hay un ambiente favorable a intentar una nueva ilegalización del brazo político de ETA, que por otra parte ya la sociedad vasca y española parece ser que ha asumido con normalidad que pueda formar parte del tráfico político ordinario. Ya no necesitan matar para conseguir sus objetivos. Están a punto de llegar al gobierno. Comentábamos el lunes pasado la última encuesta de Gisaker para ITV, en la que ya les daba ganadores aquí en el País Vasco y Navarra en las elecciones generales cuando se convocaran, ¿no? Por lo tanto, si pueden llegar al poder sin jugarse absolutamente nada, de la manera más cómoda por los votos, ¿para qué van a incendiar nada? Sí. Ya. Este es el panorama triste, ¿no? Vamos, que la rampa política que se les ha fabricado está perfectamente lanzada y les permite coger el control del País Vasco ya. Efectivamente, si se hubiera hecho algo tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, que todavía era posible haber intentado, porque bueno, pues todavía había un ambiente también, no solo político, sino en la propia judicatura, para haber intentado expulsar de nuevo al brazo político de ETA de las instituciones, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado, pero eso, quiero decir, el tiempo no pasa en balde, van a pasar ya 14 años de aquello y hoy probablemente, y más con el Tribunal Constitucional que tenemos, sería imposible que se volviera a ilegalizar a Euskal Herria Bildu como lo hizo el Supremo en el mes de abril. Con respecto a Bildu, me refiero, en 2011, ¿no? Hoy yo creo que eso sería imposible y además, me da pena decirlo, pero creo que un gobierno del Partido Popular tampoco estaría por la labor. No, vamos, coincido contigo al 100%. Carlos, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, buenas noches. Bueno, pues ya han visto de lo que estamos hablando, de cosas que ya se han perdido por perder oportunidades, y en aquel momento se perdió por parte de Mariano Rajoy, y yo coincido con Carlos Urquijo en que dudo que ahora se va a exigir, y es una pena, porque es evidente en qué es en lo que trabaja esta gente, si se le puede llamar así, y qué es lo que están preparando. Bueno, que les tenemos que dejar. Mañana aquí les esperamos a todos. Ya saben, hasta entonces, viva España y viva la libertad.